La siguiente es una noticia muy importante. El jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo, el secretario de Estado, anticipó este día lunes que su país va a emprender más acciones de apoyo a la figura de Juan Guaidó en Venezuela y su lucha para sacar a Nicolás Maduro del poder. Tanto Pompeo como Guaidó se reunieron en el marco de una conferencia regional que se lleva adelante en Colombia. Juan Guaidó, pese a que no puede dejar suelo venezolano, desafió al gobierno de Maduro y se desplazó al país vecino. ¿Bajo qué condiciones? Se lo preguntamos a esta hora a Fernando Tineo desde Caracas. Fernando. Hola, buenas noches, José Antonio. Buenas noches para todo el equipo. Bueno, en efecto, no hay... Tenía entendido, perdón, de que Juan Guaidó, partiendo por el principio, él no podía dejar Venezuela. ¿Qué tipo de salvoconducto utiliza para salir de Venezuela, entendiendo que él tiene una serie de medidas que le impiden desplazarse libremente por la región? Así es, él tiene prohibición de salida del país. Fue una de las medidas dictadas desde el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, bueno, ¿cuál es el salvoconducto? Bueno, los caminos verdes. Por allí se estima que salió Juan Guaidó, se estima que fue por la frontera con Colombia en alguno de sus pasos y por supuesto con colaboración de la Fuerza Armada Nacional. Digamos, como él mismo lo dijo el día de hoy, en una rueda de prensa posterior a esta tercera conferencia de antiterrorismo que se lleva a cabo en Bogotá. Bueno, él mismo lo dijo, no todo el mundo está con Nicolás Maduro y es por ello que, bueno, algunas facilidades, tomando todos los riesgos, por supuesto, que conlleva pasar por la frontera y por trochas. Bueno, por allí aparentemente habría salido Juan Guaidó. No quiso revelar exactamente por dónde fue que salió hacia Colombia. Quizás porque en algún momento también pueda regresar por allí si el regresar por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía es riesgoso para él, ¿no? De todas maneras. Bueno, más allá de esta salida clandestina que ya había utilizado en una oportunidad durante el mes de abril, si no me equivoco, o febrero, en algún momento Juan Guaidó también salió y volvió a ingresar y muchos pensaban que no iba a poder reingresar a Venezuela o que iba a ser detenido automáticamente y eso no fue así. Bueno, en fin. Más allá de esa situación personal de él, me gustaría conocer el contexto en el cual se da esta reunión con Mike Pompeo. Me parece que es muy trascendental y desconozco si es la primera vez o no que él se reúne con un secretario de Estado o con miembros del gobierno norteamericano a este nivel. Sí, que sepamos, Juan Guaidó no se había reunido con un personal de este nivel como Mike Pompeo, bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos. Esta visita a Colombia estaba planeada desde hace un buen rato, es lo que nos han anunciado pues, personas muy cercanas a Juan Guaidó. Sin embargo, no se filtró con todo esto que ha venido pasando entre los diputados. Bueno, hoy el propio Henry Ramos Alup, quien fue el primer presidente de la Asamblea Nacional en el año 2016, él mismo celebraba esto, que no se filtró. Y por supuesto esto denota un poco la unidad que quieren hacer ver ellos en la oposición. Ahora, lo trascendental, bueno, Venezuela, según palabras de personas que están en esta especie de cancillería que ha nombrado de alguna manera a Juan Guaidó, Venezuela como centro de operaciones del terrorismo, es lo que han querido plasmar en este encuentro con Mike Pompeo y por supuesto con los cancilleres de la región, quienes estuvieron de visita allí en Colombia. Y es que el Departamento de Estado, José Antonio, le viene haciendo seguimiento a la presencia de presuntos terroristas acá en Venezuela. Por ejemplo, en un informe publicado en el año 2003, el director de la Oficina de Análisis del Terrorismo del Departamento de Estado, Mark Steinmetz, bueno, indicó que la isla de Margarita, el estado Nueva Esparta, acá en Venezuela, desde el año 2000 servía como centro de distribución de drogas de Hezbollah y de Hamas, quizás dos de los grupos más conocidos de Medio Oriente, bueno, y que son colocados por Estados Unidos en la lista de terrorismo. Entonces, es lo delicado porque imagínense que Venezuela sea colocada en esa lista que alberga o ampara o de alguna manera patrocina el terrorismo. Estaríamos hablando ya de palabras mayores, ¿no?
Bueno, aquí hay información también que tiene que ver con la conformación del Consejo de Ministros venezolano. Nicolás Maduro propuso sumar al embajador cubano al Consejo de Ministros, que uno entendería que es un organismo interno del gobierno, porque un embajador debería formar parte o tener voz en una institución que compete estrictamente al gobierno nacional. Dice el presidente Maduro ya había admitido abiertamente que había colaboración con el país caribeño en el accionar de su administración y bueno, y esto ha desatado una serie de críticas al interior del país. Es como reconocer indirectamente que efectivamente La Habana tiene una injerencia abierta y ahora pública en las decisiones que se toman en Miraflores. Así es, además hoy afirmó que más de 25.000 agentes cubanos se encuentran en territorio venezolano. Esto de alguna manera se conocía, se hablaban de cifras, 18, 20.000 personas, pero bueno, hoy el propio Nicolás Maduro ha dicho que más de 25.000 cubanos se encuentran en todas las áreas digamos, de la vida acá en Venezuela, inclusive en los organismos de inteligencia, o sea que los cubanos tienen información privilegiada que seguramente conoce su gobierno en la isla, ¿no? De todas maneras, más información que tenga que ver con lo que viene este año, con la orgánica de la Asamblea Nacional. Yo no sé si han bajado un poquito los ánimos, la temperatura y el país ha tomado dentro de todo una pseudo normalidad en el plano legislativo después de todo lo que vimos entre el señor Parra, Guaidó, el salto por la reja y los colectivos chavistas pegándole a los asambleístas. ¿Hoy día todo está dentro de un plano de mayor tranquilidad o no? Sí, de hecho hoy Luis Parra dio una rueda de prensa y estuvimos allí. Él, por supuesto, buscó la manera de bajarle el tono a esta visita de Juan Guaidó a Colombia. La verdad es que todo lo que le preguntamos hoy a Luis Parra no hubo una sola respuesta de los viajes que hizo para tratar de interceder con estos empresarios que están involucrados con hechos de corrupción entre el gobierno de Nicolás Maduro y la importación de comida. Ha dicho que mañana convocó a sesión ordinaria. Por otro lado, la Asamblea Nacional que dirige Juan Guaidó también ha convocado para el día de mañana. Entonces, bueno, mañana las dos asambleas han convocado. Veremos quiénes pueden ingresar. Hoy los periodistas pudimos ingresar a la Asamblea Nacional sin ningún problema. Presentamos nuestra credencial en la puerta, ingresamos, salimos sin ningún tipo de problemas. Bueno, ya mañana veremos qué pasa porque ambas asambleas han convocado para una sesión ordinaria. El país ha venido viviendo esta dualidad de instituciones. La verdad es que no hay mayores sobresaltos. Sin embargo, por supuesto, las críticas de lado y lado, por ejemplo, a Guaidó lo criticaron porque ahora se fue a Colombia, a estas cumbres. Entonces, los extremos acá en Venezuela, en medio de toda esta crisis, bueno, de 20 años viviéndola, bueno, también dejan su punto de vista y reflejan el malestar de la sociedad por no haber podido pues recuperar de cierta forma las libertades que se han perdido. De todas maneras, Fernando Tineo a esta hora ya desde Caracas, donde anochece. Muchísimas gracias por este contacto.